Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida Hermandad, la Orden del Ermita de la Campiñuela. En la investigación de hoy os traemos un proyecto llamado El Anfitrión, en honor al segundo miembro de la Orden del Ermita de la Campiñuela que nos ha traído esta investigación. Recordamos a todos los usuarios que para hacerse miembro de la Orden de la Ermita de la Campiñuela han de visionar todos los vídeos y eso le dará el crédito o el acceso si se comunican conmigo, bien por vía Facebook, para poder hacer el examen que le otorgará la capacidad investigativa para que puedan hacer sus averiguaciones por su propia cuenta y así nos traigan trabajos como el que os vamos a enseñar hoy. Esta investigación sale de un libro llamado El Voynich, que para mi gusto es uno de los libros más bonitos en botánica esotérica que puedas encontrar. Estamos hablando de uno de los más importantes y de la cual está totalmente encriptado. Por lo tanto, lo que estamos exponiendo son las intuiciones y las investigaciones de nuestros miembros de la orden. En este caso quería hablar un poquito, antes de entrar en materia, en lo que viene siendo el menstruo, que como sabéis es menstruación, y la simiente, que como sabéis es el semen masculino, que llevamos en las investigaciones de los homúnculos. Aunque parezca una guarrada, son vínculos universales y tienen una capacidad genética enorme, en la que por lo tanto, sabiendo trabajar con esta materia, se puede conseguir múltiples virtudes. Lo mismo pasa con la sangre. La sangre es otro vínculo universal y por lo tanto, sabiendo trabajar con estos fluidos, se pueden conseguir muchísimas cosas en la naturaleza y abre la llave a muchísimos secretos naturales. Los antiguos usaban la sangre, ya sea como sacrificio de personas y animales, y la derramaban sobre los campos. Ha quedado ya demostrado que aquellos campos ricos en sangre, ya sea porque ahí antiguamente se hacían múltiples matanzas, o porque eran campos de guerra, o etcétera, pues la tierra es más fértil, tiene más nutrientes y las plantas se desarrollan más. Por eso también están que los antiguos aquelarres, las mujeres se ponían prendas de ropa cómoda, larga, y bueno, lo típico que en círculo empezaban a bailar y a danzar. Con la finalidad de que eso, imaginaros, antiguamente la menstruación no se podía, o sea, no tenían los medios como tenían ahora, y entonces ese derramamiento de sangre en la tierra, siempre en el mismo sitio, pues propiciaba una serie de cosas que buscaban ellos. Recordamos que la menstruación tiene células madre, que eso simplemente es sangre con la que crear vida. No estamos diciendo que podamos hacer vida a partir de la sangre, simplemente estamos exponiendo que eso tiene una virtud muy grande y que se puede transmutar en la naturaleza de otra forma, como por ejemplo de abono y minerales ricos en nutrientes. Y por último, quería deciros que como la
diga así, pero a día de hoy el de YouTube no es capaz de detectar, y sí detecta la voz. Por tanto, para poder exponer esta investigación sin tener, tenemos que hacerlo en forma de dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, cero. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, cero.